Quiero preguntarles si existe alguna duda de la clase pasada que estamos. ¿Cómo se llama esta clase todavía? El pecado y sus efectos. ¿Hay alguna duda de lo que vimos, de los 3 puntos primeros o 2 puntos primeros? ¿Alguna duda? Muy bien. Vamos a dar un breve repaso para que se recuerden lo que vimos la clase pasada y estén en contexto para lo que vamos a ver, que es muy importante el día de hoy. ¿De acuerdo? Y para eso vamos a ponernos en las manos de Dios si estamos estudiando la palabra de Dios. Los que gusten, cierren sus ojos para concentrarnos e inclinen su rostro, los que deseen, y vamos a pedirle al Señor: Señor, te damos gracias en esta noche, porque estamos en un país libre en donde podemos congregarnos para estudiar tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque tú eres el que vas a tocar a través de tu Espíritu Santo cada corazón. El pecado ha sido lo que dio a traste con tu plan perfecto, Señor, pero que ni aún eso va a terminar con ese plan perfecto que tú tenías, porque vamos a volver a la nueva Jerusalén. Gracias por ello, Señor, porque tú tienes todo perfectamente constituido y calculado, Padre. Pero mientras eso llega, te pedimos que nos des conciencia del daño del pecado en nuestras vidas y en nuestras generaciones de nuestros hijos, para que podamos estar al pendiente, Señor, de cada paso que damos. Toca nuestro corazón y úsame, habla a través de mí, Señor, que no sea yo ni mi opinión, sino tu palabra, la que mis hermanos y nuestros amigos que están aquí presentes escuchen y llegue hasta su corazón, Señor. En el nombre de Jesús nos ponemos todos en tus manos y te pedimos que los que faltan por venir apresure sus pasos y lleguen con bien. Gracias te damos por ello, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos. A manera de repaso breve, quedamos que todo lo que hay en el mundo, cáncer, delincuencia, asesinatos, violaciones, transgresiones, ¿es debido a qué? ¿Se acuerdan? ¿Debido a qué? Al pecado. Quedamos que si usted cree, como se está dando científicamente, que salimos de una explosión o que venimos del chango, pues no hay razón para que pensemos en un mal, y sobre todo no hay razón para que pensemos en la solución para ese mal. Yo le pregunto a todas las personas que no creen en la evolución, que no creen en la creación de Dios, le pregunto entonces: dime, si hay una explosión de una materia inerte sin vida, ¿de dónde sale el amor de la madre hacia el hijo? Si explotó algo hace millones de años. Y si venimos del chango, ¿en qué momento el registro de una raza humana perdió como dicen por ahí, el eslabón perdido, en donde se perdió la evolución? Y desde que se ha registrado la historia humana no se ha detectado ningún caso de evolución del humano. Ya lo ampliamos en la clase pasada, ya hablamos de todo esto. Y únicamente, si nosotros creemos en la creación de Dios, entonces estamos entendiendo el pecado de Adán y Eva y la maldad hasta nuestros días. ¿Cuál quedamos que es la causa de la maldad la semana pasada? ¿Quién me lo dice? ¿Qué quedamos que era la causa de la maldad del ser humano? ¿Recuerdan sus apuntes? ¿Estudiaron sus apuntes? Sí, ¿verdad? ¿Ok? ¿Qué quedamos que era la causa de la maldad del ser humano? El libre albedrío. Pensé que no se acordaban. El libre albedrío. Eso es la causa de la maldad, porque yo decidí, inclusive con ese libre albedrío puedo decidir renegar de Dios y Dios me ama igual. ¿Queda claro, hermanos? Muy bien. Quedamos también que la definición de pecado es un acto voluntario de rebelión contra Dios. Esa es la definición de maldad. Y habíamos analizado 6 pasos, ¿recuerdan? 6 pasos de Adán y Eva, lo que sucedió para que cayera en pecado. Estamos todavía dando un repaso de la clase pasada. El primero fue que Eva escuchó a la serpiente. El segundo fue que Eva permaneció en el lugar. El tercero fue que Eva permitió que Satanás pervirtiera la palabra de Dios. El cuarto paso, cayó en la trampa. El quinto, desobedeció a Dios.
y el sexto incluyó a su esposo Adán. Quedamos que las causas del pecado, hermanos, es dolor, sufrimiento. Ahora Eva iba a tener hijos con dolor. Adán, después del trabajo gozoso que tenía, iba a sufrir. ¿Alguien paga cuentas el día de hoy? ¿Pagamos cuentas? ¿Paga usted tarjeta de crédito, el banco? Bueno, paga la luz, el gas, etcétera. Bueno, ahora todo eso nos va a costar trabajo. Antes era un deleite el trabajo antes de la caída. Ahora vamos a tener que sudar para poder pagar todas nuestras cuentas, ¿de acuerdo? Fue la causa de la caída. Ok, quedamos que el remedio para el pecado, ¿qué fue? El remedio para el pecado es Jesucristo. Jesucristo nuestro Señor. No hay otro remedio, no hay otra salvación, no hay otra forma de reconciliarnos con Dios. Solo Cristo pagó. Eso lo vamos a ver la clase que entra, no se la pierda, porque va a ir entendiendo, como ha ido entendiendo ahorita muchas situaciones, va a ir entendiendo otras más. La clase que sigue se llama el nuevo nacimiento y vamos a entender en qué consiste y qué quiere decir Dios con eso. ¿De acuerdo? Bien. El día de hoy entramos en materia y estamos en el punto número 3 de sus apuntes. ¿Cómo se llama el punto número 3? Así es, no podemos esconder el pecado para siempre. Vamos a ver Números 32:23 en el Antiguo Testamento. Números 32:23. Lo voy a leer para que salga en el audio, pero necesito que usted me siga con su vista en su Biblia. Números 32:23. Este pasaje, hermanos, nos enseña la habilidad del pecado para descubrirnos. Mucha gente trata de mantenerlo escondido, pero según este pasaje y muchas partes de la Escritura, no podemos hacer eso. ¿Listo? ¿Ya lo tiene? ¿Ok? Lo voy a leer. Dice: mas si así no lo hicieres, he aquí habéis pecado contra Dios, y sabe que tu pecado te alcanzará. ¿Qué quiere decir este versículo, hermanos? Que no podemos tener el pecado encubierto. Le ha tocado a usted que mucha gente, por ejemplo, tiene algún amante, alguna persona, sea hombre o mujer, porque ahora las mujeres ya nos están alcanzando hasta en eso, y tarde o temprano se descubre el pecado. ¿Le ha tocado? Tarde o temprano, no lo va a poder ocultar por mucho tiempo, pero como eso, muchísimas cosas. Dice aquí sus apuntes: el pecado se descubre de 5 formas. Ponga mucha atención y vamos a ver la primera. El pecado se revela en nuestra conciencia. El pecado tiene la habilidad de robarle la paz de su corazón y de su mente. Fíjese lo que dice Proverbios 28:1. Huye el impío, o sea el pecador, sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. ¿Qué es lo que pasa? El pecado me roba el sueño, no me deja tranquilo, me siento zozobra, estoy con conciencia. Usted ha visto que llega la policía y ve un carro sospechoso y se le acerca y ellos solo se delatan. ¿Le ha tocado? Y se delatan, empiezan a sudar, se ponen nerviosos y empiezan a huir y solitos se delatan y la policía va tras ellos. Cuando usted está bien, es una conciencia y una paz de su conciencia que puede ver con la frente en alto a quien quiera. Cuando tenemos algo en nuestro corazón, nosotros mismos nos delatamos. Ese es el primero, hermano. El pecado se revela en su conciencia. Usted no puede tener una conciencia tranquila mientras esté pecando, cualquiera que éste sea. El Salmo 51:3 nos dice de la tremenda tristeza y remordimiento de conciencia que tenía el rey David. Dice el Salmo 51:3: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Se acuerda que el rey David tuvo relaciones con Jezabel, con esta, ¿con quién? Betsabé, perdón, se me confunden esos dos. Tuvo relaciones con Betsabé y mandó adelante y provocó que asesinaran a su esposo Urías. ¿Cómo creen que estaba de su conciencia el rey David? Increíble. Por eso dice el Salmo 51, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí.
También el pecado se revela en mi carácter. Si persiste o persistimos, hermanos, en el pecado, se va a arraigar en nuestro carácter. Es imposible seguir pecando y que el pecado no afecte mi comportamiento. Cuando menos espere, se va a relucir. Cuando menos espere, va a salir. No puede ser que yo lo siga afectando. Comentábamos en la célula de los miércoles que nos reunimos que un representante, un conductor, un periodista en la televisión, dijo que a él no le importaba lo que los artistas hicieran en su intimidad, porque salió un artículo ahí de la intimidad de esta persona. Dice, no importa lo que haga en su intimidad, lo que importa es lo que esté para afuera. ¿Ustedes están de acuerdo en eso? No. Tarde o temprano, escuche bien lo que le voy a decir, lo que hacemos en la intimidad va a salir en público. Dicen que somos lo que hacemos cuando nadie nos observa. Eso somos realmente. Los esposos que nos tratamos aparentemente muy bien en público, realmente de la puerta para adentro solo el esposo y la esposa saben todos los problemas que tenemos, ¿sí o no los que estamos casados? Una cosa es lo que aparentamos hacia afuera y otra la que hay de la puerta de casa hacia adentro y sobre todo de la puerta del cuarto hacia adentro. Porque aún y nuestros hijos saben muchas veces los problemas que tenemos. Es difícil darle lugar al pecado en nuestra vida por un periodo largo de tiempo y tratar de mantenerlo oculto. Eso no podemos hacerlo, hermano. Santiago 1:8 dice lo siguiente: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Se acuerda de Judas Iscariote? Es un ejemplo de un hombre de doble ánimo. Él andaba con gente buena, pero tarde o temprano su corazón avariento lo descubrió y vendió a Cristo por 30 monedas. Tarde o temprano. El pecado descubrirá su carácter cuando menos lo espera, querido amigo. Cuando menos lo espera. Tercero, el pecado tiene una manera de revelarse en mi cuerpo físico. Gálatas 6 nos dice lo siguiente: no se engañen, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso también cosecha. De acuerdo a la Biblia, cuando sembramos para la carne cosechamos corrupción, de acuerdo a la palabra de Dios. Quiere decir que cuando pecamos, cosechamos los efectos del pecado en nuestro cuerpo. ¿Qué pasa con el alcohólico? Tiene cirrosis hepática. ¿Qué pasa con el fumador? Va a tener cáncer. Y luego yo he escuchado como médico en más de 40 años que tengo de ejercer la profesión, que la gente dice, es que es voluntad de Dios, Él sabe lo que hace. No, señor, usted fumó, usted se puso en el callejón de las patadas y ahora trae cáncer. De todo le echamos la culpa a Dios. Hay situaciones naturales que nos suceden, porque si yo soy alcohólico, lo más seguro, si llevo muchos años y soy bebedor, es que acabe en cirrosis hepática. Es lo más seguro. Dios, ¿qué culpa tiene de eso? Nomás dígame. Entonces, no es todo culpa de Dios. Las evidencias en esta sociedad, hermanos, son tremendas. ¿Sabe usted del SIDA? El SIDA se descubrió, yo me acuerdo que cuando estaba yo de estudiante en finales de los 70s y principios de los 80s, se oía que el SIDA era en África cuando los homosexuales se metieron con monos y se escuchaba apenas. Ahora tenemos millones de contagiados de SIDA. Millones de contagiados. Y está bien determinado en la cultura médica. Sabemos perfectamente que cuando hay más promiscuidad, hay más enfermedades venéreas. El pecado afecta también nuestro cuerpo físico. David sufrió no solamente en su corazón, sufrió en su cuerpo físico. Salmo 38:17 dice el rey David: estoy a punto de caer y mi dolor está delante de mí continuamente. Por lo tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Hermano, llevamos 3 formas en que se descubre mi pecado. La primera, ¿cuál es? Mi conciencia. La segunda, mi carácter. La tercera, mi cuerpo físico. La cuarta, el pecado podrá revelarse también en la vida de nuestros hijos. Revelarse, no que los hijos van a pagar lo que hagamos los padres. No que los hijos van a pagar lo que hagamos los padres. Significa que el pecado se pasa a los hijos conforme observan e imitan el comportamiento de nosotros, los padres.
Está determinado que si en una familia fuma papá y mamá y tienen 4 hijos, mínimo 2 o 3 de los hijos van a fumar. Y lo mismo sucede con la droga y el alcohol y el comportamiento. ¿Cuántas veces usted y yo como padres hemos visto que cuando están chicos nuestros hijos y juegan a la familia o a la comidita, el hijo regaña a la hermanita como usted regaña a su esposa? ¿Se ha dado cuenta de eso? Son comportamientos por imitación. Los que ya tenemos hijos grandes, que ya están haciendo sus vidas, a mí en lo personal me da gusto algunas cosas que veo en ellos y otras no me da tanto gusto, porque nos dieron para bien o para mal lo que hacíamos. El pecado también se revela en nuestros hijos porque están viendo. Nuestros hijos nos observan en silencio, para bien o para mal, lo que los padres hacemos. Y dice uno, ¿cuándo le enseñé yo a hacer esto? Pues él nos observó toda su vida que estuvo con nosotros. Entonces el pecado se revela también en la vida de ellos. Y por último, aun si nuestro pecado nunca se descubre mientras vivamos aquí en la tierra, tengan por seguro, hermanos, que será descubierto el día del juicio. Hebreos 9:27, escuche lo que dice, para los que creen que hay reencarnación y que van a reencarnar en suegra o en algo, fíjense lo que dice Hebreos 9:27. El hombre muere ¿cuántas veces? Una sola vez, y después el juicio. No hay reencarnación. Esta es la universidad de la eternidad. Lo que haga o no haga usted aquí mientras viva es lo que va a determinar dónde va a estar en un futuro eternamente. Eternamente. Y no es un juego, hermano, es una realidad. Pero se ha distorsionado por Satanás la verdad de Dios, y es su chamba, distorsionar la verdad de Dios en los corazones de las personas. Este día del juicio es una cita divina que nadie puede romper. Primera de Timoteo 5:24 dice, escucha lo que dice, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes de que ellos vengan a juicio, pero otros se les descubren después. ¿Se da cuenta? Aún algunos pecados se revelan antes de que muramos, pero otros nos van a acompañar hasta la tumba, pero ciertamente daremos cuenta de ello. Si no, déjeme decirle algo, no hubiera justicia. Imagínese que yo violo, asesino, robo, y luego simplemente me doy un disparo en la cabeza y muero. No hubiera justicia. No hubiera justicia. Dios es justo, es amor, pero también es justo. Al final de esto vamos a ver el grande amor y la grande esperanza que tenemos en Cristo. Pero Dios también es ley, hermanos. ¿De acuerdo? Dele vuelta a su hoja y vamos a ver qué es el pecado en nuestra vida. Dice el punto 4, el pecado es un ladrón. El pecado es un ladrón. Es el punto 4. Aún evitar el pecado trae que nuestra vida sea larga, que nuestra vida sea fructífera. Dice Proverbios 3, 1 y 2, luego lo anota porque no lo tiene ahí, al rato se lo doy. Dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Si usted y yo evitamos el pecado, vamos a tener largura de días y bendición en nuestras vidas. Vamos a ver el pecado, que es un ladrón, que es el punto 4. ¿Hay placer en el pecado? ¿Hay placer en el pecado? Sí, hay placer en el pecado. Pregúntele a los que andan ahí con las chicas y a los que momentáneamente roban y tienen mucho dinero y drogan a la gente y abundan en dinero, momentáneamente. Precisamente el placer es la carnada, hermano. Ese placer es la carnada. Y esa carnada el diablo la utiliza para esclavizar a la gente. El pecado es un ladrón y nos roba muchas cosas buenas. Y vamos a ver algunas de ellas. Primera, el pecado me roba una mente tranquila. Eso es lo que me roba el pecado. ¿Se acuerda que habíamos visto la oración de David en el Salmo 51:3? Dice, mi pecado está siempre delante de mí, y David no pudo olvidar su pecado. El pecado atormentará nuestra mente y nos roba la paz.
Todas las personas que roban en sus empresas, todas las personas que están transeando a su jefe, todas las personas que de alguna manera están haciendo trampas en sus negocios, en su hogar, que engañan a la esposa, que engañan al esposo, viceversa, esas personas no tienen una mente tranquila, hermano. No puede ser, porque Dios puso una conciencia en su corazón, y aunque no conozca de Dios, no tiene usted una mente tranquila. También el pecado me roba la felicidad. El diablo quiere hacernos creer que la felicidad se encuentra en el mundo y en la acumulación de bienes materiales, pero esto es mentira. La verdadera felicidad, hermanos, es el gozo. Esa es la verdadera felicidad. ¿Se acuerda del hijo pródigo? ¿Le dio el dinero su padre al hijo pródigo? ¿Lo dilapidó? ¿Lo perdió en andar de vago? Hasta comió con los cerdos. ¿Fue bendición eso que tuvo? Él le dio y volvió inclusive. Hay placer en el pecado, pero el placer es temporal. No vale el precio que cobra, hermano. ¿Se acuerda que hablamos la clase pasada de esto? El diablo paga mal a quien bien le sirve. ¿Se acuerda que vimos eso? Proverbios 10:27 dice: el temor del Señor aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Los años de las personas pecadoras que están delinquiendo constantemente van a ser acortados. ¿Cómo acaban los delincuentes? ¿Cómo acaban los narcotraficantes? ¿Cómo andan huyendo? ¿Tienen paz ellos? Tienen muchísimas casas, pero andan huyendo de un lado a otro. Andan aquí, allá, compran casas en una ciudad, en otra ciudad, y andan huyendo de la policía y de todo mundo. Creen que todo mundo los persigue. Acaban en una paranoia. El pecado también, y esto es bien delicado, hermano. El pecado nos roba a los creyentes el buen testimonio. Nos roba el buen testimonio. Un testimonio que se ha desarrollado a través de toda la vida puede destruirse en un momento debido al pecado. ¿Se acuerdan del rey Saúl, del rey David? Fue un momento en que él andaba paseándose ocioso en las azoteas de su palacio y viendo lo que no debía de estar viendo. Y empezó Satanás a ponerle en su corazón: qué triste es perder años de buen testimonio por unos momentos de placer. Cuando somos tentados por algún pecado, recordemos esto, hermano: el pecado es un ladrón y nos roba lo que nos tomó años edificar. Años. ¿Quiere usted probarlo? Haga algo que corte su buen testimonio y lo va a recordar toda su vida. Toda su vida. Años de buen testimonio pueden ser destruidos por un momento. Años de buen testimonio. Y es una tristeza. También el pecado nos roba la posibilidad de tener un buen matrimonio y un buen hogar. El pecado es la causa principal de la desintegración de nuestra sociedad, hermanos. La Biblia nos enseña que nadie de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Lo que nosotros hacemos afecta a las demás personas también. ¿Se acuerda de la historia de Lot? Lot era el sobrino de Abraham. Debido al pecado de Lot, perdió a su familia. El pecado de Lot empezó por materialismo. Escogieron las tierras. Lot escogió la mejor tierra y de principio no pensaba irse a Sodoma, pero se fue por el materialismo hacia ese lugar. Y después todo eso generó que fuera a caer a Sodoma, en donde inclusive cometieron incesto y la esposa de él volteó. Su corazón todavía estaba en Sodoma y se hizo una estatua de sal. ¿Se da cuenta el materialismo cómo va acabando la sociedad? Este es un error peligroso que muchos de nosotros cometemos hoy, hermano. Creer que es más importante proveer lo material para la familia que proveer lo espiritual. Déjeme decirle una cosa. Dios no me va a preguntar a mí cuando me muera cuántos doctorados y maestrías tuve. Dios me va a decir: dame cuentas de la familia que te entregué, si la condujiste bajo mis principios, si te decías creyente en mí. Eso es lo que sí me va a preguntar. No me va a preguntar cuánto tengo en la pared de títulos. Me va a preguntar si estuve al pendiente de la evolución espiritual de mi familia. A Dios no le va a importar mi BMW, mi casa en Las Vegas, mi casa en Los Ángeles, lo que me paseaba, lo que presumía, mis empresas. Eso no me va a preguntar, pero sí me va a pedir cuentas
de la instrucción espiritual de mi familia, a mí como varón. Nosotros somos la simiente, el semen, la semilla, no las mujeres, nosotros. Y no las hace menos eso, simplemente los roles son diferentes. Somos iguales ante Dios, valemos lo mismo ante Dios, pero la responsabilidad y el rol es diferente en cada uno. Y a nosotros como varones nos va a preguntar, dame cuentas del desarrollo espiritual de tu familia. Tú eres el que debes de enseñarle mi palabra a tus hijos, no tu esposa, tú. ¿Sabe cuánto tiempo de calidad, hermano, le dedica? Y son estadísticas del INEGI, usted lo puede consultar. ¿Sabe cuánto tiempo de calidad? No de que esté usted ahí en su casa con el celular o con la computadora o chateando o con sus, ¿cómo se llaman? Redes sociales. Eso no es tiempo de calidad, es que usted de veras se involucre con su familia. ¿Sabe cuánto tiempo de calidad le dedicamos los papás, varones, a nuestros hijos a la semana? ¿Tiene idea? Le voy a decir y se va a sorprender. 7 minutos. 7 minutos le dedicamos a los hijos, tiempo de calidad a los padres. Le quiero preguntar algo, hermano. ¿Usted cree que con 7 minutos a la semana vamos a educar una familia? Y nos preguntamos por qué está la sociedad como está. Y nos preguntamos por qué hay tanto chavo drogadicto. Y nos preguntamos por qué hay tanta desintegración familiar. No podemos con 7 minutos educar una familia, discúlpame. Todavía, en la actualidad, el pecado sigue destruyendo familias. Y si no estamos, vamos a ver una clase que se llama Nuestro adversario el diablo. Creo que es la clase 7. Y usted va a aprender ahí las estrategias que usa Satanás para destruir su vida, su matrimonio, su economía y su relación con Dios. No se la pierda, por favor. Van todas las clases amarradas unas a otras. Porque si usted se pierde las clases, deja muchos huecos para seguir aprendiendo en una hilación, para que vaya concentrando todo lo que vamos aprendiendo. Vamos de poco a más en el curso. Recuerde que son cerca de 40 y tantas clases. Pero cuando termine usted este curso, va a ver las maravillas que Dios va a hacer en su corazón, primero en su persona y luego en usted y en su familia. Es una chulada como Dios se mueve, hermano. Vamos a ver el punto 5. Y aquí voy a darles 3 cosas nada más y luego quiero que nos vayamos al break, porque los quiero desayunaditos, comiditos, bebiditos y sentaditos, porque les voy a explicar algo que no traen en sus notas. Se los voy a ir dando yo. Y estén listos con pluma y papel, pero les quiero explicar nada más las primeras 3 partes de aquí del punto número 5. ¿Qué podemos hacer con el pecado? Esta última porción, hermanos, habla precisamente de nosotros como creyentes, de nosotros. El creyente, nosotros debemos reconocer qué es la tentación y que entendamos que la tentación es la que nos lleva a cometer el pecado. Es la tentación la que nos lleva a cometer el pecado. 3 cosas tenemos que hacer. Todo pecado comienza como tentación. Santiago 1:13 dice, escucha lo que dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Dios no tienta a nadie, hermano. ¿Sí me escuchó lo que le dije? Sí. Dios no tienta a nadie. Nada de que pues era la voluntad de Dios que yo pecara. Ya estando en el camino que hago. Eso no es de Dios. Si vamos a evitar el pecado, primero que hay que aprender a detectar la tentación. Es la primera, anótela ahí, subráyela. El primer punto es que detectemos la tentación. Subráyela con su marcatextos, con lo que quiera. Ese es el primer punto. Detectar la tentación. Tenemos que resistir la tentación al diablo en el momento en que nos tienta. Santiago 4:7 dice, sométase pues a Dios, resistan al diablo y huirá de vosotros. ¿Sí escuchó cómo está la lógica aquí? Someternos a Dios es la primera, resistir al diablo y huirá de vosotros. No al revés, hermano. Yo me acuerdo que mi abuela decía, hijo, cuando tengas tentación, reza un Padre Nuestro. Y mis primas de burla le decían, ¿antes o después, abuelita?
No, hermano, lleva un orden. Primero someternos a Dios, después resistir al diablo y huirá de nosotros. No podemos someternos resistir al diablo si no estamos sometidos a Dios. Imposible. Le va a ganar la tentación, como a mis primas. No podemos, hermano. Y la segunda es aprender a evitar cualquier persona o lugar que me pueda tentar. Subráyela esa porque es una de las más importantes. Aprender a evitar cualquier persona o lugar que me pueda tentar. Hermano, no puede ser que yo me esté poniendo en el tocadero. Si yo tengo problemas con la pornografía, evite usted estar a solas en su cuarto o los chavos en su cuarto con internet, por favor. Si usted tiene problemas con el alcohol, no se junte con borrachos. Mi abuela decía que el que anda con lobos, fíjense todos los que conocían a mi abuela. Muy bien. Es una realidad. ¿Qué pasa cuando yo ando con fumadores? Y si no fumo, le aseguro que al rato voy a fumar, porque me van a estar insistiendo. Y luego la carne es débil, y más la de uno. Entonces, a la hora de que ándale un cigarro, no, a una chupadita, nomás lo avientan uno al vicio y luego ya no se lo mantienen, ¿verdad? Entonces, hermano, aprendamos a evitar cualquier persona o lugar que nos pueda tentar. Esa es la segunda. Y la tercera, cuando ya cometimos pecado, confesemos a Dios. Si ya cometimos pecado, confesemos a Dios. Y ahorita es lo que les quiero explicar ya que regresemos. ¿Qué hay con la confesión? ¿A quién le tengo que confesar? ¿Desde cuándo viene eso? ¿Qué es lo que sí debo hacer y lo que no debo hacer y de qué forma lo debo hacer? Y para eso los quiero bien atentos, comiditos y desayunaditos y cenaditos, pero no se me duerman, ¿ok? Necesito que estén con las antenitas bien puestas porque vamos a hablar del Antiguo Testamento y qué realmente es lo que debemos de estar haciendo ahorita en cuanto a la confesión. ¿De acuerdo? 10 minutitos, vamos al break y regresamos a la confesión. Abran su Biblia en Primera de Juan 1:9, por favor. Los que vinieron la clase pasada, ¿recuerdan que les dije que estudiaran la anterior y que completáramos los versículos? Sí. Ok, entonces a lo mejor no la estudiaron y no completaron los versículos y era nada más un contexto de lo que habíamos visto en la clase pasada. Ok, ahorita nos vamos a ir, necesito que saquen pluma y lápiz porque les voy a explicar algo importantísimo, hermanos. Pluma y lápiz, pluma y papel, perdón. Pluma y papel. Acá al frente no debe uno cometer errores, ¿verdad? Porque ok. Muy bien, Primera de Juan 1:9. Estamos en el inciso B del punto número 5. ¿Lo ubicamos todos? Muy bien. Vamos a leerlo para que salga en el audio. Primera de Juan 1:9. ¿Ya están listos todos? Voy a leerlo, hermanos. Dice: si confesamos nuestros pecados, ¿quién es fiel y justo? Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿A quién debemos confesar los pecados? Muy bien, quiero que me ponga mucha atención. Anote al margen de su página, de ahí de sus apuntes, Éxodo 26, y quiero irme con mucho detenimiento para que vaya entendiendo. Estamos estudiando teología, hermanos, ¿estamos de acuerdo? Y estamos estudiando la teología bíblica. ¿Recuerda lo que le dije? No estamos estudiando una religión en especial. Abra su Biblia en Éxodo 26, es el Antiguo Testamento, el segundo libro. Está primero Génesis y luego Éxodo. Éxodo, capítulo 26, y vamos a leer el versículo 31 y 32. 31 y 32. Espero que me vaya siguiendo. Dígame amén si ya lo tiene para yo saber. Muy bien. Escuche, hermano. Lo voy a leer para que salga en el audio,
pero váyame siguiendo porque es lo importante. Dice, también harás un ¿qué? Un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines, y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre bases de plata. Y dice el versículo 33, y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará ¿qué? Separación, hermano. Separación entre el lugar santo y el lugar. Ok, en el tabernáculo, hermanos, pongan mucha atención. Se separó el lugar santo del lugar santísimo. En el lugar santísimo entraba el sacerdote una vez al año a expiar los pecados de las personas, de los israelitas del pueblo de Dios, y mataba un becerro y rociaba la sangre. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Muy bien, ¿ya anotó eso? Ok, vamos a Levítico 16. No se le olvide que el velo separaba el lugar santo del lugar santísimo, y el lugar santísimo era donde estaba la presencia de Dios. El lugar santísimo, ¿de acuerdo? Vamos a Levítico 16, más adelantito. Después de Éxodo está Levítico, el siguiente libro, versículo 2 y 3. Levítico 16, versículo 2 y 3, si ya lo tiene, dígame amén. Ok, váyalo anotando por favor. Dice lo siguiente: y Yahweh o Jehová, según la versión que usted tenga, dijo a Moisés, di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo. Habla del velo que hablamos ahorita en Éxodo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Y el versículo 3, con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para el holocausto. Eso dice el versículo 3. Brínquese hasta el 15 y el 16, de ahí mismo, de Levítico 16. Dice, así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel y de sus rebeliones y de todos sus ¿qué? Sus pecados. De la misma manera hará también el tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Y luego dice el versículo 16, el 15 no lo leí, dice, después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Y la mitad del versículo 16 dice, así purificaré el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel y de sus rebeliones y de todos los pecados. ¿Qué era lo que hacían? Mataban al becerro, rociaban la sangre, y era una condición en el Antiguo Testamento para purificar y cubrir los pecados de los israelitas. ¿Queda claro hasta ahí? Muy bien, vayámonos a Mateo 27, ya en el Nuevo Testamento, es el primer libro del Nuevo Testamento, para que lo ubique rápido. Mateo 27. Entonces leímos en Éxodo la orden que le dio de poner el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo, y Levítico donde era matar al becerro y rociar la sangre en el lugar santísimo. ¿Vamos hasta ahí bien? Ok, Mateo 27, versículo 50 y 51. Mateo 27, versículos 50 y 51. Si lo tiene, dígame amén. Ok. Lo voy a leer. Mateo 27, versículos 50 y 51. Dice lo siguiente: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y dice el versículo 51, y he aquí, ¿qué fue lo que pasó? El velo del templo se rasgó ¿en cuántas partes? En dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Hermanos, escúchenme bien por favor. Cuando Cristo muere, ese velo que era gruesísimo, que dicen los teólogos que ni con 2 yuntas de bueyes tirando para un lado podía rasgarlo, y se rasgó no de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo.
Dios Padre lo rasgó. ¿Qué quiere decir? Que ese velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo, donde solo el sacerdote entraba una vez al año, ya no iba a estar. Cristo pagó por nosotros, el velo se rasgó y ahora usted y yo tenemos entrada directa al Padre. No necesitamos sacerdotes. ¿Quedó claro? No necesitamos sacerdotes. Sacerdote quiere decir intermediario en hebreo. El único intermediario ahora es Cristo Jesús. Ya no necesitamos intermediarios. Si no estamos entonces en el Antiguo Testamento todavía. ¿Queda claro, hermanos? Estamos estudiando teología bíblica. Muy bien. Hebreos 7. Más adelante, casi al final, Hebreos 7, al final del Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 7. Está después de todas las Tito, Tesalonicenses, Timoteo. Hebreos 7, versículo 22. Voy a leer 3 versículos de ahí para que me ponga mucha atención. Hebreos 7, versículo 22. Voy a leer del 22 en adelante. Y dice lo siguiente, hermanos. Hebreos 7, 22. ¿Ya lo tiene? Ok, sígame por favor con su vista en su Biblia. Dice, por lo tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. ¿Y los otros qué? Sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podrían continuar porque se morían los sacerdotes. Mas por cuanto permanece, ¿para cuándo? Para siempre, tiene un sacerdocio que inmutable. No cambia, no hay sucesores, no hay herederos. Cristo es nuestro sumo sacerdote. Y dice el versículo 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre. ¿Para qué? ¿Quién es nuestro intercesor? Cristo Jesús es nuestro intercesor. Dice el versículo 26, porque el tal sumo sacerdote, dígame qué, porque el qué, ¿sabe cómo se dice sacerdote? La otra connotación es pontífice. El tal sumo qué, ¿quién es el sumo pontífice según la Biblia? Cristo Jesús. Cristo Jesús es el sumo pontífice. Porque tal sumo pontífice nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más que sublime que los cielos. Y el versículo 27 dice, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo ¿cuántas veces, hermanos? Una sola vez, ofreciéndose a sí mismo. Hebreos 9:27 dice que el hombre muere una sola vez y después el juicio. Y por último, dele vuelta al capítulo 10 de ahí de Hebreos. Hebreos 10. Hebreos 10, versículo 18 al 21. Hebreos 10. ¿Ya lo tenemos? Ok, lo voy a leer. Dice, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Ya no tenemos que hacer sacrificios, hermano. Cristo fue el sacrificio completo. ¿Se acuerda cuando murió Cristo en la cruz? Dijo, Elí, Elí, lama sabactani, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Y luego dijo, consumado es. Él mismo lo dijo. Cuando Cristo dice, consumado es, hermanos, consumado es. No hace falta agregarle nada. Está el trabajo hecho. No hay que hacer nada más. Él lo hizo completo para nosotros. ¿No le da gusto? ¿No le da orgullo y gracias a Dios? Y luego dice, gloria a Dios, dice el versículo siguiente, el 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar que ya tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo, dice,
por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Cristo murió, queridos hermanos, y dice el versículo 21, y teniendo un ¿qué? Un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Hermano, si a usted no le da gozo esto, a mí me emociona, y dele un aplauso al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias al Padre, gracias a Dios. Gracias a Dios. Primera de Juan 2:1, adelantito. Váyase adelantito, Primera de Juan 2:1. Toda la Biblia está perfectamente alineada de principio a fin, hermano. Primera de Juan 2:1. Dice lo siguiente. ¿Ya lo tiene? Primera de Juan 2:1. Dígame amén si lo tiene. Ok, dice lo siguiente, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen, y si alguno hubiere pecado, ¿a quién tenemos? Abogado tenemos para con el Padre, ¿a quién? A Jesucristo el justo. ¿Quién es nuestro intermediario según la Biblia? ¿Necesitamos otro? Sumo sacerdote inmutable, se partió el velo y tenemos entrada directa al Padre. No necesitamos vejigas para nadar. Cristo ya rompió con el velo con su muerte y tenemos entrada directa al Padre. Por eso usted tiene que confesarse con Dios. Hermano, déjeme decirle con todo respeto algo, y lo digo con una carga espiritual importante. El perdón de sus pecados y de mis pecados tuvieron lugar en la cruz, no en otro lugar. En la cruz, no en otro lugar. Estamos estudiando Biblia. ¿Estamos entendiendo eso? Y Primera de Timoteo 2:5, atrasito de Primera de Juan, Primera de Timoteo 2:5. Primera de Timoteo 2, versículo 5. Dice lo siguiente. ¿Ya lo tiene? Lo voy a leer. Dice, porque hay un solo Dios, ¿y cuántos mediadores? Un solo mediador entre Dios y los hombres, ¿a quién? Jesucristo, el justo. Hermano, antes de esta clase estuvimos orando porque no es uno el que tiene que hablar, ni una religión en especial, es la palabra de nuestro Dios la que tiene que hablar al corazón. Y yo sé que de repente nos han enseñado otras cosas, pero créame que me da carga en mi corazón y en mi conciencia de estar hablando lo que es palabra de Dios, porque aquí no tenemos confusión. Esta es como dicen los cubanos, la verdad. Esa es la realidad. Usted no escribió la Biblia ni yo, la inspiró el Espíritu Santo a los santos hombres de Dios. ¿Se acuerda que vimos la primera clase? Entonces estamos hablando Biblia, hermano. Quedamos que no íbamos a hablar de una religión ni mormona, ni católica, ni pentecostal, ni protestante, ninguna religión, ni testigo de Jehová, ni mormonismo. Íbamos a hablar palabra de Dios. ¿De acuerdo? Yo espero que usted ore en su corazón si hemos sido enseñados de otra manera y que de veras abramos nuestro corazón, porque vamos a ser juzgados por este libro, hermano. El día del juicio, vamos a ser juzgados por este libro. Vamos a ser juzgados por el Evangelio. Y créame que es de todo corazón que lo vemos con toda la sutileza y con todo el respeto que podemos verlo. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que Dios nos promete en Primera de Juan 1:9 que leímos ahorita? Él promete perdonar nuestros pecados. Dios borrará de su mente y de su memoria nuestros pecados, hermano. Fíjese lo que dice Isaías 43:25 en el Antiguo Testamento, a un lado de Salmos. Isaías 43:25. Me quiero ir despacio para que no me reclamen las señoras. Isaías 43:25. ¿Sí entendimos todos, hermanos, lo que explicamos ahorita? Excelente. Si hay alguna duda, ya sabe que yo aguanto vara, me pueden preguntar y aquí les agrandamos las dudas. No, se las contestamos, ¿ok? Bien. ¿Qué es lo que Dios nos promete en Primera de Juan 1:9? Él promete perdonar nuestros pecados. Y en Isaías 43:25, ¿ya lo tiene? Lo voy a leer. Dice, yo soy el que ¿qué? El que borro tus rebeliones por amor de mí mismo
y no he de acordarme de tus pecados. Hermano, ¿cuántas personitas viven chicoteándose y flagelándose por los pecados? Si usted ya se lo confesó a Dios, ya no los esté pescando. Dios los avienta, dice Miqueas, al fondo del mar y no se vuelve a acordar de ellos. Ya no se acuerde usted de sus pecados. Goce el perdón de Dios. No los vuelva a cometer de preferencia. No hay aquí que tengamos una flexibilidad para el pecado, no, pero tampoco se esté flagelando usted porque Cristo pagó ya, entonces ¿para qué vino a morir por nosotros? Confiéselos, apártese de ellos y no se esté flagelando. Dios es un Dios amoroso que perdona y no se vuelve a acordar de sus pecados. ¿De acuerdo? También promete limpiarnos. Después de que Dios perdona, podemos sentirnos limpios, hermano. Yo confieso mi pecado y Dios sabe si lo hice de corazón y Él me limpia, me perdona y me limpia. Una vez que confesamos nuestros pecados a Dios, tenemos que confiar en que Él ha hecho su parte y nos ha perdonado. Si no aprendemos a creer esto por fe en su palabra, entonces estamos destinados a vivir una vida miserable de culpabilidad. ¿Cuánta gente vive con culpa, hermano? ¿Cuánta gente conocemos que vive con culpa? Y Dios dice, ya aventé tus pecados al mar, ya no los estés pescando. Ahí se quedaron, yo los olvido. Cuando Dios perdona, hermano, no es como los matrimonios. Dicen que no somos histéricos sino históricos, ¿verdad? Y nos acordamos, ¿te acuerdas cuando nos casamos? El callo que me pisaste y me dolió y no te he perdonado. No, hermano. Cuando Dios perdona, olvida. Cuando Dios perdona, olvida. Tenemos un Dios amoroso. Y tenemos un sumo sacerdote que dio su vida por nosotros y que a través de Él se cortó el velo y tenemos entrada directa al Padre. Vamos aterrizando en nuestro resumen. Ya vimos que 1 de Juan 2:1 nos dice que el deseo de Dios es que no pequemos, pero si pecamos, abogado tenemos ante el Padre. Y Juan 2:2 nos dice que cuando pecamos tenemos un abogado también, y este es Cristo Jesús. Veamos por último 1 de Juan 1:7. Adelantito, 1 de Juan, donde estábamos antes. 1 de Juan 1:7. Vamos a ver una clase que se llama la seguridad eterna de la salvación. Y esto tiene mucho que ver. Dice, ¿ya lo tiene? Ok. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿nos limpia de algunos pecados? De todo pecado, hermano. Nos limpia de todo pecado la sangre de Cristo. El verbo limpiar en el griego original es el verbo que se llama en un tiempo progresivo. O sea, en otras palabras, la sangre de Cristo continuamente nos está limpiando si nosotros estamos perdonados. Mire, cuando usted confiesa y yo confieso mis pecados a Dios, no le estamos diciendo nada que Él ignore. Sabe que somos un pueblo perdonado, pero escuche esto, quiere Dios que también seamos un pueblo arrepentido. Porque estamos en un mundo caído y vamos a seguir pecando. Se supone que cada vez menos y cada vez vamos a ser mejores, más maduros en la fe. Cuando la palabra de Dios dice sean maduros como mi Padre lo es, no es que seamos perfectos, sean perfectos como mi Padre es en este mundo, no lo vamos a lograr, estamos en un mundo caído, pero sí más maduros en la fe, ¿de acuerdo? Cuando pecamos tenemos un Salvador amoroso, hermanos, que está esperando para perdonarnos y limpiarnos, para que no estemos cargando con ese peso de la culpa. Ya no nos flagelemos, pequemos, cuando pecamos, confesemos y soltemos de veras esos pecados. Y 1 de Juan 1:9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No permitamos, hermano, que el pecado sea un ladrón en nuestra vida y nos robe la paz. ¿Quedó clara la clase, hermanos? El pecado y sus efectos. No se olvide los efectos del pecado. ¿De acuerdo? Tenemos que tenerlo presente. La clase siguiente, si Dios nos permite vida, es el nuevo nacimiento. Vamos a aprender allí en el nuevo nacimiento quién sí se va a salvar y quién no se va a salvar según la Biblia. ¿Le interesa saber eso? Sí. Eso es lo que vamos a aprender. Y vamos a analizar todo desde la perspectiva bíblica. ¿Quién sí se va a salvar? Señor, ¿me voy a salvar yo por ser cristiano?
¿O me voy a salvar por ser testigo de Jehová? ¿O por ser guapo? ¿O por ser rico? ¿O por ser famoso? ¿O por ser millonario? ¿Por qué me voy a salvar? Vamos a ver qué Dios dice en su palabra, quién sí, quién no se va a salvar. La clase siguiente, ¿de acuerdo? ¿Dudas, preguntas? ¿Todo claro? Le damos un aplauso a Dios por su grande amor y su perdón. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Padre. Dice del estacionamiento, por favor. Sí. Hermanos, nuestro Dios es bueno. Y aparte del corazonzote de aquí, de nuestro hermano Gustavo, que nos permitió este salón sin cobrarnos, no sé qué me va a pedir al último, pero al menos ahorita no nos está cobrando. No, su corazón es bueno y es grande. Pero también Dios movió corazones de vecinos. ¿Y qué cree? Tenemos un estacionamiento aquí al lado, aquí luego al lado, antes de llegar. Antes de llegar, ¿cuántos caben ahí, hermano? ¿Cuántos? 100 coches caben ahí. Entonces, caben 18 aquí al frente y 100 aquí al otro. Luego sí saben, aquí viniendo por López Mateos, un local antes de la esquina, ahí se pueden meter todos. Se los avisamos para que recuerden. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias, hermano. Gloria a Dios. Muy bien. Vamos a despedirnos. Vamos a despedirnos, hermanos. ¿No hay dudas, preguntas, sugerencias, reclamaciones o comentarios? ¿Todo bien? Ok. Vamos a despedirnos y a darle gracias a Dios. ¿Alguien aprendió algo esta noche? Sí. ¿Tocó Dios, no yo, Dios su corazón? Sí. Porque estamos hablando, no mi palabra, no es primera de Pepe 5:4, es la Biblia. ¿Tocó la Biblia sus corazones? Sí. Eso es lo importante, hermano. Que Dios toque sus corazones, eso es lo importante. ¿De acuerdo? Vamos a darle gracias a nuestro buen Dios. Padre, te damos gracias en esta noche, porque estamos estudiando tu bendita palabra. Gracias por haber dado tu vida y por ser nuestro sumo sacerdote, y porque ya no necesitamos, Señor, ningún intermediario. Tenemos entrada directa al Padre, porque el velo se rompió con la muerte de nuestro Señor. Él pagó nuestro precio, Señor. Somos comprados por precio. Él pagó el precio de nuestro pecado. Gracias por ello, Señor. Yo bendigo a cada amigo y hermano aquí presente, bendigo su vida, su familia, su trabajo, su economía, su persona, sus hijos, sus cónyuges. Yo los bendigo en el nombre de Jesús, Señor. Y te pido que los lleves con bien a su casa de regreso. Gracias porque tenemos un tiempo hermoso de estudiar tu palabra. De toda la semana nos damos 2 horas para estudiarte a ti, Señor, que es lo que nos va a valer en la eternidad. Gracias por ese privilegio. Gracias por los vecinos que nos prestaron el estacionamiento de aquí de al lado. Eres hermoso, Señor, porque acomodas todo, Padre. Gracias por el corazón del hermano Gustavo, que nos prestó este lugar tan lindo y que estamos cómodos. Y gracias, Padre, por cada alma aquí presente que se toma el tiempo de estudiar tu palabra y de venir a recibir de ti. En el nombre de Jesús los bendecimos y te pedimos que nos hagas llegar con bien a nuestro hogar. Y gracias te damos, Señor. Hasta el próximo jueves, si es tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hagan su tarea, hermanos. Vamos a contestar, como siempre, la clase, todas las 10 preguntas. Y nos vemos, si Dios quiere, el próximo jueves. Dios les bendiga. Gloria a Dios.